Iniciar tu consultorio, lo primero que necesitas, colega, es determinación. Muy buenas tardes, como cada martes te saluda Carla Cabrera. Y tu servidor y amigo, el psicólogo Jorge Ojeda, el día de hoy para platicar acerca de varios puntos que son fundamentales y sobre todo sencillos para poder tener un consultorio psicológico aquí. Creo que sobre todo si va a ser tu única actividad del consultorio, se requiere de mucha más determinación. Es dar un salto bastante importante. Lo primero que necesitas, además de la autodeterminación, pues es cumplir con algunos aspectos legales. Que son sencillos. Por supuesto, son muy sencillos. Lo único que necesitas pues es tiempo y dedicación. Lo primero pues es terminar la carrera de psicología, tener tu título y cédula oficial. Me parece que eso es lo que más lleva algunos meses de Ujú. espera. Y ya con ellos puedes tramitar un aviso de funcionamiento que puede ser en línea. Es un trámite en realidad muy fácil. Nosotros le hemos insistido mucho a nuestros alumnos que en estos tiempos de pandemia, por ejemplo, se apuren a sacar sus títulos y se apuren a darse de alta Ujú. en el SAT, ¿no? Tener un registro federal de contribuyentes que realmente tampoco es un trámite difícil, que lo pueden hacer en línea. Y ojo, en este sentido, nosotros lo que les recomendamos es conseguir un buen contador, pero no están obligados a pagar impuestos únicamente por el hecho de tener el RFC. Para pagar impuestos, pues necesitas recibir ingresos y obviamente como debe ser declararlos. Pero esos son los únicos requisitos realmente, ¿no? Que tú requieres un comprobante de domicilio, tu título, tu cédula profesional de psicólogo y estar inscrito en el SAT. Punto. Ya con eso puedes tener un aviso de funcionamiento que te vuelve legal ante las autoridades de salud en México. Ahora, esto que les vamos a platicar no es una ocurrencia, es un acto regulatorio que proviene de las normas oficiales en salud. Este aviso, que es muy simple de tramitar, que inclusive puedes hacer en línea, que es gratuito Que también, es rápido, media hora. más o Media hora. menos, te quita media hora de tu tiempo, debes mostrarlo a tus consultantes en un consultorio, ¿no? Debes tenerlo a la vista siempre que tus clientes entran al espacio terapéutico. Junto con una copia certificada, si no quieres tener el original, junto con una copia certificada de tu título y que esté a la vista, ¿no? Para que los consultantes sepan que tu instituto, tu consultorio, es una institución que está reconocida por las autoridades de salud y que tú también estás reconocido ante la Secretaría de Educación Pública. Eso es todo lo que necesitas, en primer lugar, de manera legal. Ahora, puedes hacer un consultorio físico, como lo conocemos de forma tradicional, o puedes hacer también un consultorio virtual. Voy a comenzar a hablar del consultorio físico. Para ello necesitas algunas características especiales. Lo primero es tener una sala de espera, un consultorio donde vas a atender a las personas. Y por supuesto es indispensable que tengas un archivo, un archivero, un mueble donde solo tú tengas acceso a tus expedientes o el equipo que trabaje contigo de forma conjunta. Preferentemente que tenga llave que solo tú puedas usar, porque los datos que vamos a recolectar y a salvaguardar son sumamente De confidenciales. acuerdo a la NOM 004 del expediente clínico, solamente las personas que están involucradas en el tratamiento podrían tener acceso a este tipo de información para preservar la confidencialidad de los y de las usuarias. Ujú. En el caso del consultorio virtual, bueno, pues no requieres de un mueble específicamente, físicamente, vas a requerir algún programa donde puedas guardar o almacenar los expedientes clínicos digitalmente. Ok, ahora en cuanto a los expedientes clínicos, ya sean análogos, es decir, que los tengas en un archivero, como decías, Carla, o que los tengas en una base de datos digital. Lo que tú requieres, o sí también, es un folio único de registro que tiene que Ujú. tener los siguientes requisitos, ¿no? Como los siguientes ítems para llenar, que son un folio único de expediente, por ejemplo, 001, 002, 003, y vas empezando. Debe tener la fecha en la que se abrió el expediente, debe tener el nombre del usuario, el sexo del usuario, la edad del usuario, teléfono
dirección, tipo de tratamiento, es decir, terapia familiar, terapia de pareja, terapia individual, tipo de terapia que tú estés, para el que estés autorizado, también ahorita vamos a hablar de eso. Y debe también tener el Pues algún apartado de de observaciones observaciones, en el exacto. caso de que sean referidos o que vengan contra referidos, etcétera, pues ahí vas a anotar alguna observación importante. Esto a nosotros le llamamos coloquialmente en el consultorio el El libro libro azul, azul. pero no es porque tenga que ser de color azul, sino porque el nuestro es de ese color. Lo diferenciamos con un libro que llamamos libro rojo, que ustedes pueden implementar con un libro de contabilidad de los que venden en cualquier Es muy papelería. sencillo realmente. Ajá. Lleva prácticamente los mismos datos, únicamente vamos a añadir el nombre de la persona o el nombre de la unidad a donde referimos al consultante. En caso de que tú tengas que referir al consultante en una situación de emergencia, debes llenar también este otro folio, ¿no? Ujú. ¿Cuáles son las situaciones de riesgo o las situaciones de emergencia? Bueno, pues las urgencias psiquiátricas, el consumo de sustancias y la violencia de género. Es decir, todos los usuarios, independientemente del tipo de tratamiento que tú tengas, ya sea familiar, de pareja, individual, etcétera, etcétera, todos los usuarios que tú refieras también los tienes que apuntar en este otro folio, ¿no? El libro azul es el de los expedientes, el registro de los expedientes, el libro rojo es el registro de las referencias. Ujú. Ahora, otro punto que es muy importante, porque no nada más se trata de cumplir legalmente con las situaciones de riesgo o que tu consultorio esté dado de alta ante COFEPRIS, la Secretaría de Salud, etcétera, etcétera, sino también se trata de, de respetar precisamente estas situaciones en las que los usuarios y usuarias están en una situación de riesgo. Por lo que, o sí, otro elemento importantísimo, que no es una situación legal, pero que es, digamos, como indispensable, es que tú cuentes con un directorio de instituciones para poder generar este tipo de referencias. Les recomendamos ampliamente tener un directorio, al menos con unidades de violencia de género, de adicciones y de psiquiatría, como mínimo. Que ustedes pueden ir inclusive conformando. Muchas de estas instituciones las encuentran en el buscador de internet, ya traen dirección y teléfono de contacto. Lo único que ustedes tendrían que hacer es llamar a esas unidades para corroborar que los números de teléfono, obviamente, pues están funcionando. Efectivamente. Bueno, además del libro de registro, los libros de registro, de tener tu aviso de funcionamiento, El del directorio. directorio, que es muy importante. Por supuesto, el expediente clínico con toda la formatería mínima e indispensable que necesitamos, que es, bueno, pues un folder con ficha de identificación, aviso de privacidad, carta de consentimiento bajo información inicialmente, al término de sesión, la nota clínica, en caso de que hayas referido a tus consultantes, hoja de referencia y algo que llamamos solicitud de referencia, que nos van a firmar para dar fe de que en verdad les solicitamos ir a la unidad especializada. Ujú. Muchos y muchas de nuestras alumnas lo que nos mencionan en los entrenamientos, que por cierto, este sábado vamos a inaugurar el 62 diplomado en terapia familiar. El grupo ya está conformado. Si ustedes quieren información acerca de este evento, pueden ingresar a la página diplomadoenterapiafamiliar.com y ahí también hay mucha información con respecto del expediente clínico, de las notas clínicas, etcétera, etcétera. Pero de lo que nos hablan nuestros alumnos es de dos experiencias, ¿no? La primera, antes de, digamos, como de hacer un curso con nosotras, lo que nos dicen es que hay que prácticamente ninguna universidad, y eso es muy triste, o que ningún curso, por ejemplo, que te da expertise en psicoterapia, que te autoriza, por ejemplo, a través de Secretaría de Salud o de Secretaría de Educación Pública para poder ejercer como terapeuta familiar o como terapeuta de pareja o como algún tipo de especialidad, la que tú quieras. Lo que nos mencionan es que prácticamente los formatos o este tipo de observaciones que son legales, que son disposiciones legales que los psicólogos y las psicólogas tenemos que cumplir, no se mencionan en ninguno de estos programas y eso es algo que es realmente muy triste. Esa es como la primera experiencia, ¿no? Bueno, y a nosotros también nos pasó eso. En realidad,
No nos lo enseñaron en la universidad tampoco, ni en los posgrados ni en tampoco, los posgrados, lo aprendimos en la calle. en la que somos terapeutas de la calle. Sí, Bueno, exactamente. decimos esto porque la verdad es que nos criamos, ¿no? Como terapeutas, después de terminar nuestros estudios, nuestra formación, nos criamos al interior de Secretaría de Salud, que es una institución con la que estamos profundamente agradecidos por enseñarnos todo este bagaje. Pero es la primera experiencia. La primera experiencia es como de mucho desconocimiento acerca de estos, digamos, como de estos formatos y de estas disposiciones, ¿no? Sobre todo de las normas que tienen que ver con las situaciones de riesgo y del expediente clínico, la Ley General de Salud, el aviso de funcionamiento, todo de lo que ya hablamos. Y la segunda experiencia es la de primero, a lo mejor enfrentar un poquito de miedo, ¿no? Decir es que, como tenerle miedo a las instituciones públicas, ¿no? Tenerle miedo al SAT, tenerle miedo a Secretaría de Mm. Salud, a COFEPRIS, etcétera, etcétera. Y lo que nosotros les decimos es, no se preocupen, o sea, porque, por ejemplo, si tú realmente sigues todos los lineamientos, es prácticamente imposible que tengas algún tipo de observación por parte de estas instituciones, ¿no? Y eso es algo que para nosotros es bien importante que nuestros alumnos lo tengan. Aparte, obviamente, de un entrenamiento sólido en terapia familiar, en terapia de pareja, es súper importante que nuestros alumnos cuenten con esta información. Y después del miedo, ¿qué creen que viene? Viene como una tranquilidad, como una seguridad de poderse presentar ante sus pacientes con toda la seguridad, con toda la certeza, con toda ¿cómo puedo decirlo? Con toda la presencia, como para asegurar que tú eres un buen terapeuta. Muchas de nuestras alumnas, por ejemplo, han decidido, han emprendido con sus propios consultorios y lo que ellas nos mencionan es que yo añadiría, además a todo lo que hemos venido hablando, añadiría el tener una forma de intervenir que te dé seguridad a ti, terapeuta. Muchas alumnas nos han platicado que tener un entrenamiento sólido les permite presentarse ante sus consultantes como una profesional que les va a ayudar con toda la certeza. Y bueno, eso te lo da un entrenamiento, el que tú elijas, pero con el que te sientas segura para intervenir. Y esto implica, por ejemplo, el hecho de que tú también sepas hacer las citas, ¿no? Porque me parece que lo que convencionalmente es que te llaman por teléfono, tú dices, sí, nos vemos en tal fecha. Pero realmente todo el procedimiento de la generación de la primera cita es todo un trabajo, ¿no? Para que tú puedas iniciar tu sesión, digamos, como en las condiciones más favorables, ¿no? Que los usuarios tengan más necesidad de cambio, que los usuarios te necesiten más a ti que tú a ellos, que puedas también, por ejemplo, iniciar la sesión con todo un contexto en donde los usuarios saben por qué tienen que firmar un aviso de privacidad de acuerdo a la Ley Federal de Protección de Datos Personales, por qué tienen que firmar un consentimiento informado de acuerdo a la NOM 004 del expediente clínico, por qué ellos tienen derecho a saber en qué consiste el tratamiento, cuánto va a durar, cuáles son los riesgos, cuáles son los beneficios. Y también que sepas tú como terapeuta, si haces una pregunta o aplicas una técnica, que sepas perfectamente cuál es la intención y cuál es el resultado de la aplicación de esa técnica. Un terapeuta preparado sabe que va a ejecutar una técnica y va a obtener un resultado de vuelta. Eso también da mucha certeza. Y por aquí nos preguntan que si existe la certificación en psicología clínica. Existe, sí existen muchas instituciones que avalan o que certifican. Nosotros siempre les recomendamos que de verdad pregunten cuando van a elegir un entrenamiento, que pregunten quiénes lo imparten, que pregunten quién avala el entrenamiento o la certificación. Preferentemente deben ser instituciones privadas reconocidas o instituciones públicas que también sean reconocidas y que sean sus estudios válidos a nivel nacional. Ante Secretaría de Salud o Secretaría de Educación Pública. Ahora, a esto que tú mencionas, Carla, y esto me parece que es una de las partes quizás de más valor del programa del día de hoy. Nosotros algo que también insistimos mucho en nuestros cursos es en la perspectiva de que las ejecuciones
que tienen que ver con las disposiciones oficiales son como de aprendizaje uno. O sea, no te puedes equivocar, no, más bien dicho, no hay manera de que te equivoques porque son como uno, dos, tres, cuatro. Ahí sí no necesitas criterio alguno. Es decir, o sea, no necesitas tener criterio para decir voy a abrir expediente clínico, no, lo tienes que abrir. No necesitas criterio para decir, tengo que tener un aviso de funcionamiento o no, los tengo que tener. No necesitas criterio para decir, esta familia sí le voy a abrir consentimiento informado y a otra no. No lo necesitas porque siempre lo tienes que hacer de cierta forma. Y hablando de consentimiento, nos preguntan si hay algún consentimiento estándar. Yo le diría a Tere que no hay un consentimiento estándar. Pero sí hay disposiciones estándar, ¿no? Exactamente, hay disposiciones estándar. En lo general, ¿qué debe llevar? Debe informar a tu cliente qué tipo de tratamiento le vas a dar, cuánto va a durar. Debe llevar el nombre del profesional que le va a atender, qué vas a hacer en caso de situaciones de riesgo, el nombre y firma del cliente que nos consulta, Autorizando la por intervención del supuesto, terapeuta. la fecha, el lugar, la fecha, el año en el cual se firma ese documento. Y obviamente pues la firma, ¿no? Del terapeuta, ya sea de manera digital o de manera análoga, ¿no? Ujú. De manera física. Pueden visitar una vez más este sitio www.diplomadoterapiafamiliar.com y ahí tenemos un video en el apartado de normas oficiales y expediente clínico de la misma página y tenemos un video donde les describimos paso por paso cómo armar un expediente clínico. Ujú. Para que lo armen también de acuerdo a sus necesidades. Entonces, regresando a esta perspectiva de que las disposiciones oficiales no son de criterio, las intervenciones terapéuticas sí son de criterio, Ajá. ¿no? Y les vamos a dar aquí un ejemplo rapidísimo, inclusive al principio de una llamada telefónica. Yo le puedo llamar a Carla, bueno, la mamá le va a llamar al terapeuta, ¿no? Le va a decir, quiero una consulta. Ok, muy buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Me llamo María de Los Ángeles. Muy bien, María de Los Ángeles. ¿La consulta es para ti? La consulta es que no sé si es para mí o es para mi familia. Fíjense cómo ahí el terapeuta va a empezar a usar su criterio. Claro, déjame hacerte algunas preguntas más, María de Los Ángeles. Háblame un poco de cuál es el problema que les está quejando. Es que tengo un problema con mis dos hijos que son chiquitos, Ok, de 8 y de 7 años, ok. porque me acabo de separar de mi esposo y mi esposo no sé si tenga disposición para ir a la consulta y ya no sé qué hacer porque no sé si ir yo o llevarte a los niños o qué hacer. Ok, déjame hacerte otra pregunta, María de Los Ángeles. ¿Qué te interesa resolver más en este momento? La situación con mis hijos, o Ok. sea, porque son un caos, ya no puedo con ellos de plano. Muy bien, entonces te puedo recomendar la modalidad familiar. Y bueno, Ujú. entonces aquí el terapeuta usa el criterio, su criterio terapéutico de acuerdo a su preparación para decidir si comenzar en modalidad individual o si comenzar en una modalidad familiar. Eso sería un criterio, por ejemplo, ¿no? El Ujú, empezar con una modalidad familiar. Si piensas en la terapia familiar claro. estructural, que es un modelo que siempre revisamos en nuestro entrenamiento, pero también podrías decidir por la terapia centrada en el problema del MRI y decir, me voy a entrevistar únicamente con el cliente. Es Ujú. decir, este criterio de qué depende. Depende de si tú estás pensando en una estructura familiar de jerarquía y de cómo a lo mejor este otro de acá también está afectando el comportamiento de los niños por la ruptura o por la disolución del olón conyugal, que obviamente afecta al olón parental, o puedes pensar en términos de problema, ¿no? Aquí tengo una conducta problemática y tengo un cliente que intenta solucionarlo, lo que retroalimenta el problema, lo que retroalimenta los intentos de solución fallidos, lo que retroalimenta el problema, lo que retroalimenta los intentos de solución fallidos. Y entonces yo como terapeuta tengo que pensar a quién voy a citar primero, ¿no? Si voy a citar a alguien pensando en la estructura o si voy a citar a alguien pensando en los problemas y en los intentos de solución. Y eso sí requiere criterio, a diferencia, por ejemplo, de los procedimientos obligatorios que no lo requieren. Y yo me iría más allá, por ejemplo, ya una vez teniendo a la familia en la sesión, vamos a pensar que asisten ellos tres al primer encuentro. Aún así, tengo
otra posibilidad de criterios, porque a lo mejor uso la terapia familiar estructural, que es un modelo estructurado, o inclusive puedo irme a un modelo postestructurado con la terapia centrada en soluciones para la familia. Fíjense cómo el terapeuta siempre está decidiendo, tomando decisiones en beneficio de ellos que nos están consultando. Aquí sí el terapeuta necesita criterio. A diferencia de los procedimientos obligatorios. Es realmente muy, ¿cómo puedo decirlo? Es muy importante esta decisión, porque los procedimientos obligatorios así son. La terapia es una cuestión de que el terapeuta tiene, como tú decías hace rato, ¿no? Que estar tomando decisiones con respecto de, ¿saben sobre qué? Por ejemplo, de la información que te regresa la Ujú. familia o el cliente, ¿no? La familia te retroalimenta y entonces tú tomas una decisión, haces otra intervención, la familia te retroalimenta y bueno, dentro de este, digamos, como círculo de retroalimentación, lo que tú estás buscando es la generación de pensamientos nuevos, de ideas nuevas o de conductas nuevas con respecto del motivo de consulta por el que te están solicitando tus servicios. Yo añadiría algo más a estos elementos del consultorio. Añadiría el tener un médico psiquiatra de su confianza. Si tiene la misma perspectiva que ustedes y si practica el mismo modelo que ustedes, está genial. Pero siempre tengan a alguien con quien puedan confiar sus casos y con quien tengan una cercanía en cuanto a la comunicación. Esto tiene mucho que ver con el directorio, porque Sí, nosotras también lo que hacemos con nuestras alumnas es el hecho de decirles que tienen que trabajar con personas que realmente valoren su trabajo. O sea, porque nuestro trabajo es, no saben qué valioso es, ¿no? O sea, no saben qué valioso es el hecho de ponerte a conversar con una persona y que esa persona ponga su vida en tus manos. Y si tienes un psiquiatra que no valora ese trabajo, pues entonces el tratamiento tampoco va a ser muy bueno en caso de que los usuarios lo necesiten, ¿no? Si tienes un adictólogo, por ejemplo, que no valora tu trabajo, bueno, pues también va a ser la misma situación. exactamente. Entonces trabajen con personas que valoren su trabajo. Y bueno, yo añadiría algo más también al consultorio, la forma en la que ofertamos nuestro trabajo actualmente es muy diferente a lo que se hacía hace Antes, 10 ajá, años, ¿no? que es uno de los puntos en los que también, ya sea durante el entrenamiento o terminando el entrenamiento, nos gusta mucho ofrecer a nuestros alumnos esta posibilidad de hablar acerca de como de todos los medios, ¿no? De Facebook, Twitter, TikTok. Pero sobre todo, saben que antes como de pensar en abrir una página de Facebook o abrir en un sitio web, se trata mucho de saber qué es lo que te hace diferente a ti como terapeuta del resto de los terapeutas, ¿no? Para que tú lo puedas proyectar con todo el cariño y con todo el amor y toda la legalidad, por supuesto, ante tus usuarios, ¿no? Y una vez ya teniendo como esto bien definido, ahora sí ya podemos ir avanzando en otros pasos para saber cómo publicitarte en las redes sociales. Que también, no sé si aquí tú siempre tienes un punto, Carla, que a mí me gustaría que tú compartieras, que es el de todo comunica. Sí, me leíste el pensamiento porque el hecho de ofertar tus servicios en alguna red o en algún medio digital implica el ser muy responsable con la información que compartes en esas redes. Cuidar mucho tu profesión, cuidar mucho tu La imagen, imagen, ajá. cuidar mucho, sobre todo, cuidar mucho lo que proyectas a las personas en tus redes sociales. Como personal de salud, pues de cierta manera estamos obligadas éticamente a cuidar la salud de los terceros, ¿no? Entonces, sé cuidadosa con toda esa información que compartes en tus medios digitales. Nosotros lo que les decimos a nuestras alumnas también es que en determinado momento, cuando tú te empiezas a ofertar como terapeuta en las redes sociales, bueno, como tú dices, tienes que cuidar tu imagen, cuidar lo que publicas, pero creo que ese perfil que era privado, ¿no? Que era como que publicabas de tus fotos con tu perro, de tus salidas con tus amigos, de tu familia, etcétera, etcétera, creo que pasa a ser un terreno privado. Entonces también les recomendamos tener cuidado con las publicaciones personales que hacen porque eso puede interferir con el tratamiento, ¿no? Ya sea como de buena forma o de mala forma. Las redes sociales te pueden ayudar
¿no? O sinceramente también te pueden hacer ver como un profesionista que aunque seas muy bueno, no valga la pena ir con él. Y esto me lleva al último punto, ¿no? Que es el de, tú puedes tener una muy buena publicidad, pero si tu trabajo no, digamos como que no entrega resultados, de acuerdo obviamente a instrumentos internacionales de evaluación con respecto del trabajo terapéutico, entonces no estoy muy seguro si vale la pena hacer ese tipo de publicidad, ¿no? Y por el otro lado también, puede ser un terapeuta muy bueno, pero si nadie te ve y nadie te escucha, entonces también como que siento que por ahí estás muy guardado en tu consultorio y las redes sociales son una muy buena oportunidad para poder ayudarte. Mira, por aquí nos dicen, hay lugares donde ofrecen terapia gratis. ¿Eso es ético? Yo- Ella dice, Tere dice, yo considero que no, u ofertarla a muy, muy bajo no, no costo. hagan eso. Nosotros les recomendamos que no lo hagan, eh, pero miren, les voy a poner un ejemplo que recuerdo tuyo, ¿no? Alguna vez les decías a tus alumnas, oye, pues imagínate que te vas a sacar una muela. ¿A dónde prefieres ir? ¿A un lugar establecido o prefiere con un profesional que tiene credenciales Y avisos de funcionamiento, y lleva ajá, expedientes clínicos, y que sabes que no te va a hacer un mal procedimiento o prefieres ir a un lugar improvisado donde tal vez no tienen las normas de salud, etcétera? Pues hay como múltiples opciones. Nosotros no lo recomendamos, es algo en lo que les insistimos mucho a nuestras alumnas, que gran parte de la reputación de la psicología está en, en merecer una retribución por los servicios que ofertamos. ujú, cobren, o sea, que cobren bien sus sesiones porque su trabajo es realmente valioso y que si tienen el chance también, así como nosotros lo hacemos, también hagan sesiones de labor social, ¿por qué no? O sea, Ujú. seguramente hay por ahí alguna institución que requiere de ustedes, pero en general yo creo que nuestro trabajo es muy valioso y esa es digamos, como la proyección que nosotros queremos darle a todos nuestros entrenamientos. Nos decía una alumna que cuando tú te preparas, cuando tú pagas un entrenamiento, un posgrado, pues no nos lo dan gratis, ¿verdad? Tenemos que pagarlo. Y en base a eso, pues vamos definiendo el costo de nuestra consulta. Cuando eres supervisado y te cobran las supervisiones aparte, etcétera, ¿no? Hacemos un gran esfuerzo por la preparación profesional, pues merecemos una retribución, ¿no? Ujú. Ok, bueno, pues entonces, en resumen, cumplir con las disposiciones legales, contar con un directorio, con personas que valoren tu trabajo, con el equipo, contar con un modelo terapéutico o Sí. varios modelos terapéuticos sólidos, porque vas a tener que hacer muchas decisiones con base en esas perspectivas científicas. Y número 4, aprender a publicitarte de una forma responsable. Esos serían los 4 puntos, ¿no, Carla? Exactamente, y queremos invitarlas, ya está armado el grupo, estamos por comenzar el diplomado en terapia familiar y el diplomado en terapia de pareja. Pero si ustedes quieren integrarse a estos grupos, bienvenidas. El curso del diploma en terapia familiar que tenemos en conjunto con el Hospital General Pachuca inicia este próximo sábado y va a tener horario de sábado de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Obviamente tiene valor curricular. Vamos a revisar 5 modelos terapéuticos de la terapia sistémica, todo el paquete legal, por supuesto. Y obviamente nuestras alumnas y alumnos cuentan con todo nuestro apoyo para poderse proyectar, como no, en redes sociales. Pueden obtener información si nos envían un mensajito o si ingresan a la página diplomadoterapiafamiliar.com. Exactamente, pues nos vemos el próximo martes, colegas, con más de lo que importa en psicoterapia. Un abrazo. Que pasen muy bonita tarde y hasta la próxima. Un placer.